Buenas noches, saludos, bienvenidas y bienvenidos aquí nuevamente a Conversando desde la Cuarentena. Les habla Hugo Delgado para Bandera Roja. Hoy tenemos a dos invitadas, tenemos a Norma Irán Pérez y tenemos a Francisco Fortuño, quienes van a hablar con nosotros desde la perspectiva de Nueva York, cómo está enfrentando la comunidad boricua y particularmente una maestra y un estudiante doctoral, cómo están viendo esta situación allá en los Estados Unidos y también ellos como profesionales, como científica ambiental en el caso de Norma y estudiante de sociología de Francisco Fortuño. Antes quisiera repasar rápidamente los eventos internacionales más importantes que hemos estado viendo en los últimos días. Si Ernesto me proyecta la presentación que les puse. Número uno, nos enteramos hoy que Estados Unidos lidera el número de diagnósticos a nivel global. Las personas con coronavirus, COVID-19, rompe el récord de desempleo en los Estados Unidos. Se encuentra que son insuficientes los insumos médicos en Michigan para enfrentar la crisis. Por el otro lado, Nueva York se está considerando hoy en día el epicentro de la pandemia de los Estados Unidos en cuanto al COVID-19. De los 74,000 casos en los Estados Unidos, la mitad son en Nueva York. Y la respuesta que se está dando al respecto ha sido una lenta y desorganizada por parte del gobierno. Por otra parte, el Senado aprobó el paquete de ayudas de 2.2 trillones de dólares. A nivel mundial, la situación en la India se presenta como una caótica cuando 1.300 millones de personas tienen que entrar en cuarentena. En el caso de Rusia, un país que hace una semana no presentaba una gran crisis en cuanto a esta situación, ya está comenzando a dar indicios de que va a tener que enfrentar el brote, al igual que el resto del mundo. La tasa de infección en Italia ha comenzado a bajar, mientras que en España las muertes superan la cantidad y la tasa en China. Por último, en Puerto Rico nos enteramos hace apenas unos minutos que la gobernadora extendió el toque de queda y ha incrementado las medidas de restricción del flujo en Puerto Rico. Saludos, Norma Irán, Francisco, ¿cómo están? Hola. Saludos, ¿todo bien desde la cuarentena? Desde la cuarentena, exacto. Quisiera empezar contigo, Norma. Norma, si te puedes presentar, tú eres maestra de ciencias ambientales, si no me equivoco, en una escuela superior allá en Nueva York. Sí, yo soy maestra. Buenas noches a todos y a todas. Yo soy maestra hace prácticamente 15 años acá en la ciudad de Nueva York. Soy maestra de ciencias ambientales y ciencias terrestres y biología y todo lo que aparezca. Pero principalmente ahora ciencias de la tierra y ciencias ambientales. Para los que no lo saben, Norma Irán es una veterana de las luchas sindicales en Puerto Rico. Se caracterizó por su lucha en la huelga de la telefónica, por las luchas magisteriales a principios de los 2000 y posteriormente se muda a los Estados Unidos, donde ha sido sumamente solidaria. Ustedes allá han tenido varios procesos de lucha que han sido solidarios con el magisterio puertorriqueño. Desde la huelga en el 2006, si no me equivoco, desde que yo llegué prácticamente, porque fui maestra en Puerto Rico y era la delegada de taller de mi centro de trabajo. Cuando vengo acá, pues entonces empieza la huelga en Puerto Rico y nos hicimos un comité de apoyo y desde ahí en adelante pues hemos hecho varias actividades, luchas, diferentes grupos, etcétera. Norma, te pregunto ya entrando en materia, tú has planteado que la respuesta ya en los Estados Unidos no ha sido del todo certera y fueron un poco erráticos al inicio, tardaron mucho en cerrar las escuelas, en algunos estados ni siquiera al día de hoy han empezado a tomar medidas. ¿Cómo tú ves la situación en Estados Unidos y particularmente en tu área de Nueva York? Bueno, Nueva York, la ciudad de Nueva York, comenzando desde el micro, es el distrito escolar más grande de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una población más o menos de 1.1 millón de estudiantes en todos los 5 condados. Tan cerca como el 13 de marzo yo estaba enseñando en un salón de clase con el temor, viendo en las imágenes qué es lo que estaba pasando. Recuerdo que a pesar de que yo soy maestra de ciencias de la tierra y ciencias ambientales, pues ese día me dediqué a enseñar lo que son los virus, lo que son las bacterias, lo que son los diferentes patógenos, por la inquietud de los muchachos y de las muchachas del salón, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Desde el jueves 12, viernes 13, nosotros estuvimos hablando, por ejemplo, en la clase de ciencia, planteamos lo que podía pasar
Por lo menos yo y otros colegas y yo hemos tratado de mantener algún tipo de comunicación virtual desde hace varios años. No todos los colegas lo han tenido por falta de apoyo, por falta de capacitación, entre otras cosas. Y le planteé a los estudiantes y a las estudiantes que tenían que estar al día porque no sabíamos lo que iba a suceder. Y literalmente ese viernes 13 que tiene tantas connotaciones, ¿no? Fue el final o el último día que los pude ver y que pude plantearle qué era lo que podía pasar. Al sol de hoy, después de ese viernes 13, prácticamente el fin de semana no hubo grandes cambios. Nos dieron un día llamado Snow Day, como si hubiera un día de nieve, que es un día libre porque pasó una cuestión ambiental, meteorológica, y regresamos el martes. Yo regresé martes con el temor que tenían todos los neoyorquinos de salir a la calle. Del viernes 13 al martes son 3 días, prácticamente 4 días. Y nos enviaron a morir porque realmente no tenían un plan directo, no tenían un plan de qué era lo que iba a suceder. Fuimos a un salón de clases donde no habían estudiantes porque le dieron libre a los estudiantes, pero los maestros, el personal de apoyo, todo el mundo tenía que llegar para saber cuáles eran las instrucciones. A las 11 de la mañana fue que llegaron unas instrucciones bien vagas, unas informaciones que no estaban concretas. Y porque obligatoriamente nos estaban diciendo que teníamos que permanecer en las escuelas martes, miércoles y jueves para poder darle material tecnológico, el equipo tecnológico, los libros, el material didáctico, para que los estudiantes estuvieran preparados para esto. Lo que entendemos es muchos maestros y muchas organizaciones dentro de la unión del United Federation of Teachers, especialmente el caucus de Moore, que era una respuesta tardía que los maestros y los estudiantes tenían que quedarse en la casa en vez de ir ese martes a la escuela. Te puedo seguir contando. En el caso mío en particular, martes en la noche yo recibo un correo electrónico de mi supervisora inmediata que una persona el 13 de marzo estuvo en contacto con otra persona que fue positiva, así que nos decían que no debíamos ir, que estuve en contacto en un área común de donde yo trabajo, así que miércoles y jueves pues los maestros de mi escuela no estuvieron allí, pero el personal, por ejemplo, de consejería, el personal de la oficina, la señora las personas que se encargan de darle el contacto con los familiares tenían que estar para poder brindarle a los estudiantes computadoras, ya sea computadora o iPads, para que ellos pudieran hacer las clases online. Ese personal estuvo miércoles y jueves en la escuela. Ese personal también estuvo junto con los empleados de comedores escolares, bajo la incertidumbre de qué estaba pasando, porque el departamento tuvo una respuesta bien vaga. Los maestros no fuimos porque en el lugar donde hubo una persona que se registró que estaba contagiada, nosotros estuvimos nuestra última reunión de facultad. Así que prácticamente estamos aquí en mi casa, y mis compañeras y mis compañeros, en una cuarentena obligatoria, obviamente ahora mayor, porque en ese momento no sabemos quién fue la persona, no sabemos qué pasó. Luego de eso, unos días luego, nos informan que una persona del trabajo, de mi piso, las escuelas en Nueva York han sido privatizadas, así que un edificio grande de una escuela ahora está privatizada en pequeñas escuelas. Pues mi pequeña escuela, hay una persona que sí salió positivo. Por las leyes de confidencialidad no sabemos quién es esa persona, así que estamos en la expectativa y esperando qué es lo que va a suceder. Eso es en general lo que pasó comenzando este revolú pandémico, como yo le llamo. Y te pregunto, ¿has logrado mantener comunicación con los estudiantes? A diferencia de lo que tú me planteas, a diferencia de lo que ocurre en Puerto Rico, hay un poco más de organización en términos de brindarle recursos a los estudiantes. ¿Hay comunicación con los estudiantes? Mira, mi escuela es especializada para aprendices del idioma inglés. 100% de mis estudiantes no se criaron en esta ciudad. Prácticamente todos llegan después de la escuela intermedia. La mayoría, diría yo que el 50% de ellos llegan en el noveno grado
o en el grado 10. Por lo tanto, cuando estos jóvenes no conocen la ciudad, sus familias están conociendo la ciudad, viven muchas veces en más de una familia en un apartamento, no tienen los recursos económicos, no tienen los recursos tecnológicos que a lo mejor otros estudiantes tienen, no tienen el concepto de lo que es la educación en la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, es bien difícil decir que ellos todos están conectados y están al tanto de lo que está pasando. Muchos de ellos y muchas de ellas se comunican por diferentes vías. Algunos de ellos han regresado a sus países porque sus padres le entendieron que era más prudente. Podría decir que 10 de mis estudiantes están en República Dominicana. Hay unos cuantos que se fueron a Colombia. Sus padres tomaron esas decisiones porque ahí hay parte de su familia. Y ahora mismo, pues, dar las clases que ellos están alardeando en los medios, que se están dando 100%, eso es una mentira. Y no todos de ellos, pues, van a tener los recursos para poder estar al tanto de lo que estamos dando en clase. Claro. Yo espero que en Puerto Rico no esté igual, pero estamos hablando de una población de que depende de dos comidas en la escuela, desayuno y almuerzo, dependen de una MetroCard, dependen de otros servicios que se le dan en la escuela. Y lo más que a mí me molesta, me duele y me preocupa es la población que están viviendo en los llamados shelters en la ciudad. Mi escuela tiene un porcentaje bien alto. Personas sin hogar, las personas que no tienen hogar y dependen de vivienda pública temporera. Vivienda pública temporera que tiene unas reglas absurdas, que tienen reglas como que no puedes estar 24 horas en este hogar temporero, que no puedes invitar a nadie, no tienen servicios de internet. Tengo estudiantes que ya en el grado 11 y en el grado 12 tienen 18 años, por lo tanto se han tenido que ir a vivir en estos lugares porque no tienen otros familiares o por diferentes razones. Me preocupan ellos de una forma increíble, jóvenes que están buscando algo que hacer en este país. Y me preocupa mucho la población de educación especial, que a diferencia de las escuelas charters que existen aquí, las escuelas mías, como la mía, pública, tienen una población bien alta. 18-20% de mis estudiantado es de educación especial. Muchos de ellos los imagino con muchas dificultades en unos apartamentos pequeños de 4 paredes, con mucha familia en el hogar. Así que esas situaciones se están manejando. El personal de mi escuela es un personal bien comprometido, está tratando de hacer todo lo posible en la medida que podemos. Hacemos llamadas telefónicas, hacemos diferentes cosas para poder mantener esos muchachos y esas muchachas con nosotros, ¿no? Y darle los servicios. Pero en este momento no es ese sueño que a lo mejor le venden al que ve las noticias en Puerto Rico de que todo aquí está perfecto y todo está aquí bien canalizado, y eso es mentira, eso es una mentira. Estás pintando un cuadro similar al que nosotros estamos viviendo acá en Puerto Rico. Yo creo que muchas veces desde acá miramos hacia afuera, sobrevaloramos tal vez lo que hay allá y no sabemos que se viven las mismas situaciones. Me gustaría ahora que Francisco se incorporara. No te vayas, Norma, vamos a tenerte por ahí ya mismo. Francisco es estudiante doctoral de Ciencias Políticas. De Ciencias Políticas, había dicho Sociología ahorita. Primero que nada, pues te pregunto cómo tú, cómo estás viendo la situación a nivel personal, cómo la enfrentas, y luego me gustaría que hablaras cómo se dio la situación a nivel de las universidades, y tal vez toquemos otros temas adicionales, que me des tu perspectiva como científico, y también quiero que ahorita Norma me hable sobre eso. ¿Cómo tú ves la cosa, cómo la has enfrentado? Bueno, la situación ha sido extremadamente difícil debido a que, ¿verdad? Por la lenta respuesta que hubo de parte de las autoridades en Nueva York, estuvimos yendo a trabajar, quienes teníamos trabajo todavía, hasta demasiado entrado como explicó Norma. Yo también soy profesor por contrato en el sistema público de la Universidad de Nueva York, el sistema de CUNY. Y pues a diferencia de las universidades privadas que cerraron muy rápido, las universidades públicas se tardaron casi una semana entera después de que universidades como Columbia o NYU cerraron en cerrar,
Y pues la burocracia se tardó muchísimo tiempo y puso en peligro a los cerca de 250.000 estudiantes del sistema de la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York. Desde ¿verdad? El sindicato que me representa, el Professional Staff Congress, hubo una resistencia y todavía la hay, porque al día de hoy todavía hay poca definición de qué empleados tienen que entrar a trabajar, quiénes no tienen que entrar a trabajar, y de cierres y aperturas de la universidad constantemente. Esto ha sido un problema, ¿verdad?, que nos afecta directamente. Ha habido un cambio hacia la universidad digital, que entiendo que universidades en Puerto Rico también lo están intentando hacer, pero no es una que simplemente es nuevo a dar clases digitalmente. Realmente hay unas condiciones materiales que tienen que estar, no solamente en el sentido de que la gente tiene que poder conectarse a Internet, sino que cientos de miles de estos estudiantes o de jóvenes que han perdido su trabajo en estos momentos no tienen las condiciones materiales en sus hogares o para poder dedicarle a las clases, para poder sentarse frente a una computadora y hacer una clase digital. Y eso es una realidad que estamos viviendo en tanto, ¿verdad? Los profesores, los adjuncts, los profesores por contrato, que también vemos una situación precaria. Ya de por sí la situación de la universidad pública es muy parecida a la situación de la universidad pública en Puerto Rico, en el sentido de que se le han recortado fondos y han cerrado clases. Y ahora pues quedamos en una situación que no sabemos lo que nos depara el próximo semestre. La posibilidad de que los gastos ¿verdad?, que el Estado está teniendo que incurrir necesariamente en estos momentos por la emergencia, redunde en recortes a servicios sociales que van a ser importantes en el futuro igualmente. En ese sentido, ¿verdad? Yo creo que la situación en la ciudad, pues hay ciertas complicaciones en la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, uno de los problemas principales es que a diversos niveles de la administración pública hay conflictos entre el más famoso es entre el alcalde y el gobernador de Nueva York. Un conflicto estúpido que no tiene ninguna razón base ideológica, más porque los dos son neoliberales. Quizás tiene algunas bases leves en el sentido de las facciones del Partido Demócrata que representan, pero sin embargo, ¿verdad? Es un conflicto que la gente lo vive porque pues, no se entienden, y de la misma manera la realidad es que cualquier persona en el mundo que ahora mismo está viviendo la respuesta al coronavirus bajo la autoridad de Donald Trump está en peligro de vida. Donald Trump ha sido un desastre como en su respuesta al coronavirus. Primero, intentando ignorarlo y hacer parecer que todo estaba bien. Segundo, intentar presentar como que aquí no iba a pasar nada, hablando de que pues cuando llegara el verano se acababa porque llegaba el calor, y eventualmente cuando empezó a asumir la realidad de la situación, parece que también entonces empieza a inventarse nuevas cosas, hablar de curas milagrosas, y vender la posibilidad de que esto se acabe para Semana Santa, cuando todos los expertos concluyen que es imposible que esto se haya acabado para Semana Santa. Las autoridades de la ciudad de Nueva York están hablando de que la situación en abril en Nueva York va a ser peor que la que ha sido en marzo, y en mayo va a ser peor aún. Hoy ya las muertes llegan casi a 400 muertes en la ciudad de Nueva York. ¿Y en qué se refugia Donald Trump y el Estado en estos momentos? Se refugian en Wall Street y en el racismo. El incremento en el racismo en contra de la comunidad asiática en Nueva York y en Estados Unidos es palpable. Ataques en contra de los asiáticos. El presidente
ha tenido que enfrentar, ¿verdad?, críticas por intentar hablar del Chinese virus, no del coronavirus, no del COVID, sino Chinese. Y es un intento claro de refugiarse, ¿verdad?, no solamente en el nacionalismo, sino en la xenofobia imperialista, para intentar acallar las voces críticas que dejan claro que la situación la respuesta no ha sido una respuesta correcta. El Estado en los Estados Unidos, el gobierno federal, tiene la capacidad en estos momentos legalmente de obligar a compañías como Ford, General Motors, Tesla, Apple, etcétera, a producir las cosas que hacen falta producir para poder enfrentar esta situación. Y lo que hace falta producir son mascarillas, respiradores, pruebas, hace falta producir ventiladores. Sin embargo, en estos momentos, la ley que permite hacer eso, que Trump la ha mencionado, no ha sido firmada. No se ha firmado las órdenes, lo que se conoce como la ley de producción para la defensa, Defense Production Act. Es una ley que se ha utilizado en casos de guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió toda la industria automotriz en producción de armamento. ¿Por qué ahora no se hace para la salud? Exactamente, es una pregunta que todo el mundo se hace. Si la ley está ahí, si la posibilidad está ahí, si el presidente tiene la potestad para ordenarle a las compañías americanas producir lo que hace falta para enfrentar la situación, ¿por qué se le deja a que voluntariamente las compañías lo hagan? Que no lo van a hacer. En estos momentos, hoy se está hablando de 3 millones de reclamos a los sistemas de desempleo en todo el país. 3 millones de reclamos a los sistemas de desempleo. Y Wall Street está subiendo. Wall Street está subiendo, ha tenido los tres mejores días en su historia desde 1933. Claro, esa volatilidad, 1933 en medio de la Gran Depresión, esa volatilidad también nos dice que la situación no está buena en términos de la economía en ese aspecto. Pero ¿cómo es posible que los niveles de desempleo estén en los millones? Que se esté hablando de un nivel de desempleo del 20 o del 30% y Wall Street estén haciendo dinero. Solamente es posible porque la respuesta de Donald Trump ha sido una respuesta de carácter neoliberal. Ayer, cuando se estaba pasando esta ley de estímulo federal que va a dar $1,200 por persona, cuando se estaba pasando, algunos republicanos estaban más empeñados en ponerle trabas a que un empleado pudiese ganar la misma cantidad de dinero una vez recibiera el desempleo. Y la lógica, como dijo el senador republicano Rick Scott de Florida, la lógica es que ellos no pueden esperar que alguien termine ganando más dinero de desempleado que de empleados, porque el día que tengamos que regresar a trabajar, cuando esta crisis se acabe, entonces ellos creen que la gente se va a quedar vaga en sus casas. Es la ideología neoliberal de la disciplina, de disciplinar a la clase trabajadora, que está funcionando increíblemente en esta situación, en una situación donde se amenaza la muerte de decenas o cientos de miles de personas en este país. ¿Cómo es posible? O sea, hay mucha gente que está hablando de que el capitalismo americano se revela como un culto de la muerte, y es la realidad. El capitalismo americano ahora mismo está revelándose como un sistema. Las expresiones que hizo el gobernador de Texas precisamente van en esa dirección, ¿no? Claro, el vicegobernador de Texas hizo un planteamiento de que las personas mayores en los Estados Unidos estarían dispuestas a morir para que la bolsa de valores y la economía no se destruya. Y eso es un planteamiento absolutamente absurdo, es un planteamiento desastroso, pero es un planteamiento que encaja dentro de una ideología que ciertamente está en crisis, porque yo no creo que en un momento como el que estamos ahora mismo sea posible sostener esa ideología sin que la población en general, sin que la clase trabajadora se dé cuenta que es una ideología absolutamente necrofílica realmente. O sea, es un amor por la muerte. Me gustaría que se incorporara Norma. No sé si Ernesto nos puede ayudar ahí a traer a Norma para tener una conversación sobre este tema, porque creo que hay un aspecto también ambiental aquí.
es posible, el capitalismo no es el que crea las condiciones para que se den estas pandemias, o sea, la falta de organización de la economía, la falta de días por enfermedad que nos han quitado, toda una serie de medidas que han ido ocurriendo en los últimos años, particularmente por la política neoliberal, incrementan y dificultan el que se resuelvan estas situaciones. No existe un sistema de salud público. El comercio global es el que crea las condiciones para la existencia de las pandemias. Tú, Norma, ¿podrías hablarnos un poco de ese aspecto? No sé si me estás siguiendo la línea, de que hay un elemento ambiental dentro del capitalismo, como que el capitalismo posiblemente es el verdadero virus en el fondo. Déjame añadir algo a lo que dijo el compañero Fortuño, es que Seguro. Todo el mundo está mirando a Cuomo como que es el gobernador de América, le llaman. Escuché hoy que le llamaban el American Governor, como si él estuviera planteando porque es la antítesis supuestamente del presidente. Pero ya él le dio un contrato a una compañía sin haber acabado la pandemia y la crisis, a una compañía que está ligada a sus fondos, a los fondos que él va a generar como candidato, ya sea gobernador, ya sea lo que sea. Está preparando la línea, o sea, va en las mismas líneas y va trabajando de la misma forma que ha trabajado el mismo presidente. Así que la gente lo ve como que él es el único que está planteando las cosas, que está diciendo lo que está sucediendo. Ciertamente está diciendo unas verdades, pero por otro lado está haciendo lo mismo que hace el actual presidente. Eso simplemente para añadirlo. Y hay que decirlo porque la gente un poco está ciega ante tanta desinformación y un gobierno federal que no tiene ningún camino. Pues ver a este señor hablando un poco más sosegado o a veces hasta un poco con más datos científicos que otros, pues la gente lo ve como un futuro, cosa que no es cierta, pero de eso podemos hablar más adelante. Cuestión ambiental, pues es una cuestión ambiental, parte del curso de ciencias ambientales es hablar de la salud pública, y cuando la salud pública no existe, pues tenemos ahora mismo lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Desde hace varios años se han recortado fondos al Medicaid y a nivel federal. Se ha cortado fondos a nivel de qué recursos se le dan a los hospitales públicos. Los que quedan, prácticamente no hay hospitales públicos disponibles. Se redujo la cantidad de camas en el sentido de qué personas se pueden atender en un hospital. Y esto son políticas neoliberales que empezaron hace 10 años atrás. Esto es algo que hay que plantearlo. Esto no es solamente la política del gobierno actual de Trump, esto viene desde antes. Entonces tenemos un estado con una gran cantidad de inmigrantes y es importante que planteemos lo que es inmigrante. Esta ciudad que le llaman erróneamente el melting pot, que no es un melting pot, es un lugar de encuentro de muchas culturas, llegan aquí con unas visiones de lo que va a ser los Estados Unidos, de cómo podemos hacer vida en los Estados Unidos, que es una ciudad en un estado y una ciudad de transición para moverse a otros lugares, donde se le han recortado todos los recursos a esas personas que están llegando. Y tristemente, tengo que mencionar, en el caso de salud pública, tenemos aquí al lado, yo vivo en Queens, donde le llaman, Nueva York es el epicentro del caos. Yo diría que Queens es el foco, epicentro, todo de Estados Unidos completo. La mayoría de los casos están aquí en la ciudad, en el condado de Queens. Y tenemos que en el día de ayer murieron 13 personas en un hospital, que la población que atiende ese hospital es de inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, de una población completamente heterogénea de diferentes lugares del mundo, que uno puede ir a ese hospital y vas a hablar por lo menos 10 idiomas en un momento, donde no tiene recursos, donde atiende una población trabajadora, y ahora mismo están en las páginas principales de los periódicos a nivel mundial de cómo es que está sucediendo esto. Esto no es casualidad. La crisis ambiental de salud pública ya lleva años y esto nosotros lo hemos denunciado constantemente, de que se tienen que parar estas políticas neoliberales. El hecho de que los hoteles en Manhattan ahora estén abiertos para los empleados de salud, el hecho de que el Javits Center ahora sea prácticamente un lugar de supuestamente un hospital, te da un mensaje que cómo es posible que en una ciudad como esta no tengamos los recursos, una ciudad que se jacta de tener los recursos económicos
y el poder político de poder decidir y hacer lo que quiere, tengamos que estar ahora prácticamente creando hospitales de la nada, de una forma completamente insalubre. Las enfermeras no tienen el material directo, no tenemos los ventiladores disponibles. Prácticamente la pandemia, no es, además de pandemia, es una pandemia creada por el mismo sistema que no tiene cómo atender a esa población que va a ir a buscar cómo atender lo que está sucediendo. Estaba leyendo, Norma, que incluso algunos hospitales se están convirtiendo en morgue porque no tienen cómo disponer de los cuerpos. Eso leí en uno de los titulares de Democracy Now! O sea, que eso indica eso que tú estás planteando, la falta de facilidades. Y como decía Francisco, han desmantelado toda una economía, es el momento de reconstruirla. Exactamente. Y entonces tienes la industria de la construcción, por ejemplo, que los están mandando a trabajar, algunos para seguir las construcciones de vivienda para ricos, pero también otros que tienen que exponerse porque los están enviando oye, tenemos que hacer espacio para los enfermos que van a llegar a este lugar. O sea, esto no lo hace el ejército, esto no lo hace el ejército billonario, el ejército trillonario que tiene este país. El ejército se está movilizando, sí, pero aquí este país se jacta de tener un control político hegemónico en todo el mundo. Y aquí, que debieran de utilizar sus médicos y sus enfermeras, yo no estoy pidiendo que me militarices la ciudad, pero tú tienes un grupo de gente, médicos, que tú le das supuestamente becas, nosotros sabemos que no son becas, esos son transacciones militares. Entonces, tú vas por ahí malagloriándose de lo que tú puedes hacer en un desierto en África, en un desierto en el Medio Oriente, de crear una ciudad en un momento, y tenemos la ciudad más grande con el epicentro, ahora mismo con el porcentaje más grande de gente muerta e infectada, y no estás haciendo nada. Así que ahí ese ejemplo, que suena así como que yo estoy promoviendo que ellos vengan, no lo estoy promoviendo, lo estoy utilizando como ejemplo de que esto es simplemente, hay que eliminar a los que están, o no me importa a los que están. Queens, Francisco, sí. Queens es el mejor ejemplo de cómo la población trabajadora, inmigrante indocumentada, que simplemente los están dejando a morir. Francisco, ¿no crees tú precisamente que eso que está planteando Norma de esa crisis de salud no es donde deberían moverse todos esos recursos, todo ese excedente que se ha acumulado durante todos estos años de capital neoliberal, quitándonos derechos, haciéndose cada vez más ricos? ¿No deberían ahora redirigirse esos recursos para la reconstrucción de un nuevo, modificado, mejorado Estado benefactor que por un lado le dé empleo a la gente que por lo que estamos viendo está quedando desempleada? Pero de nuevo también puede ser una forma de inclusive levantar la economía en vez de seguir enriqueciéndose, salvando a la gente. Claro, lógicamente uno diría que esta es la demostración de la incapacidad del sistema de salud americano capitalista de suplir las necesidades de su población. En los Estados Unidos invierte en salud más que ningún otro país desarrollado o subdesarrollado. Y sin embargo, se ha convertido en el epicentro. Tiene hoy más casos confirmados que China, que tenemos que hablar también o tener en mente que caso confirmado no significa caso de coronavirus. O sea, esos casos y las muertes son los que se han identificado, son los peores casos. Pero lo que se le plantea a la gente ahora mismo es que no vaya a un médico, que no vaya a una sala de emergencia, que no llame al 911 si no está en una situación crítica. Eso te deja ver la incapacidad del sistema para asumir eso. Y Nueva York tiene un sistema de salud. Nueva York tiene un sistema de salud que comparado con Puerto Rico, que comparado con muchos lugares del planeta, es un sistema de salud excelente. Y sin embargo no puede. No puede en parte porque a una persona que no tiene un seguro de salud puede enfrentar una factura de $34,000 para ser tratado por el COVID. Entonces, a esas 3 millones de personas que han caído en el desempleo esta semana, para la inmensa mayoría de ellas, su seguro de salud está vinculado al trabajo. Entonces, este sistema donde
tener seguro de salud, para tener seguro de salud hay que tener trabajo, es un sistema en el cual una crisis económica como esta, porque de la mano del COVID hay una crisis económica, pierden millones de personas su seguro de salud. Lo increíble es que hasta el último debate demócrata, Joe Biden estaba diciendo que no se podía tener un sistema de salud universal en los Estados Unidos, porque mira Italia, que tiene sistema de salud universal y sin embargo todavía era el epicentro. Cuando esto acabe, vamos a ver Italia y vamos a pensar que Italia realmente no representó la cúspide de la tragedia. Estados Unidos va a hacerlo. Y puede ser que lo sea en otras partes del mundo también, lo que estamos viendo. O sea, dentro de todo, Estados Unidos tiene cierta capacidad y yo no dudo que en algún momento se activarán las medidas que se pueden activar. Pero, ¿qué dice de un país en el cual tiene que empezar a morir cientos y miles de personas para que entonces se reaccione y se hagan las cosas que se pudieron haber previsto hace un mes, que había que empezar a hacer hace 2 meses? Y eso tiene que ver con la debacle de un sistema que realmente está en franca decadencia, porque los Estados Unidos en otros momentos de guerra y no de guerra ha tenido la capacidad de movilizarse y de movilizar sus capacidades de producción y sus capacidades políticas y su poderío. Pero ¿cómo es que en estos momentos el Congreso de los Estados Unidos va a recesar por un mes? Va a recesar por un mes en el medio de la crisis más grande que ha enfrentado a los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Es impensable, es absolutamente impensable. Y que los senadores y representantes están quedando enfermos. Yo creo que realmente estamos viendo a nivel internacional un ejemplo de la decadencia del imperialismo americano. Y no podemos, ¿verdad? De la misma manera que no podemos pensar en no colonial que es incapaz de potencia real e innegable, no podemos pensar en el gobierno estadounidense como si fuera un gobierno todopoderoso. Es un sistema que sí, es un sistema desastroso, es un sistema imperial, pero también es un sistema imperial en crisis. Y esto está demostrando que esa crisis es profunda, es una crisis profunda, una crisis en la cual el Estado de los Estados Unidos no tiene la capacidad de garantizarle a sus ciudadanos lo más básico que en el contrato social, la vida. Les pregunto, para ir finalizando, ¿no creen ustedes que hace falta un sistema de salud global? O sea, que existan condiciones en todo el mundo, puesto que somos, como dirían los científicos ambientales, somos una aldea en donde estamos en contacto ya cada día más, estamos cada vez más integradas las sociedades. No podemos dejar esto a merced meramente de estados por separado. Mire el caso de los propios Estados Unidos, como unos estados versus otros pues no toman las medidas correctas y eso pues crea un desastre. A nivel global, lo que ocurre en China nos está afectando a lo que ocurre en Puerto Rico, lo que ocurre en Italia nos afecta en Puerto Rico. ¿No hace falta algún tipo de relación de solidaridad de la salud a nivel global? El que quiera de los dos. Ciertamente, Hugo, yo creo que eso se evidencia con el problema de las vacunas. Ahora mismo hay una carrera a nivel mundial por desarrollar una vacuna. En Alemania, en Estados Unidos, en China están desarrollando vacunas, pero Estados Unidos intentó comprar la vacuna alemana para uso exclusivo en los Estados Unidos. A mí me parece que una de las cosas que hay que demandar en estos momentos es que la vacuna contra el coronavirus tiene que ser patrimonio de la humanidad y tiene que ser utilizada como se utilizó la vacuna contra la viruela. En los años 70 la viruela fue erradicada en el mundo. ¿Cómo? Porque las Naciones Unidas, la Unión Soviética, los Estados Unidos hicieron una campaña concertada en contra de la viruela para vacunar hasta la última persona. Fueron y encontraron a la última persona con viruela en África y la vacunaron. Eso es lo que habría que hacer ahora mismo. Pero en la situación en la cual estamos, en la cual tenemos un presidente de los Estados Unidos que se refugia en el racismo, un gobierno chino que es dado a las peores tendencias autoritarias de su sistema, porque Xi Jinping representa la degeneración total de ese sistema en un sistema de capitalismo de Estado y autoritarismo. ¿En qué basamos nuestras esperanzas? En Alemania, que ahora mismo está aguantando la posibilidad de darle fondos a Italia y España cuando los necesitan. Realmente en estos momentos
sí, realmente hace falta una respuesta internacional, una respuesta internacionalista a esta situación desde el punto de vista de la salud. Norma, me gustaría que hablara sobre eso también. Y a nivel micro, me refiero a Puerto Rico, las ciudades, los sistemas no pueden seguir siendo, bueno, ya todos están privatizados. Es el momento ya de decir, mira, esto es para bien público. De alguna forma, independientemente de lo que la gente pueda pensar que eso es un bien privado, los medios de salud, los hospitales tienen que ser de patrimonio público. Y este es el mejor momento. Y un ejemplo aquí en la ciudad, o sea, hace unos días criticaban en los medios de cómo era posible que 2 o 3 deportistas de un tal equipo de la NBA pudieran tener acceso a sus pruebas médicas, y un montón de gente de nosotros no la vamos a tener, y lo sabemos. Y aún teniendo síntomas no la obtienen. Y aún teniendo los síntomas y aún teniendo las razones de que viajamos, de que fuimos a diferentes lugares, no nos los van a dar. Tenemos gente haciendo filas en el estado de New Jersey por horas para que le hagan una prueba, y hay gente que podría estar a lo mejor hipocondríaca pensando de que estoy enfermo y no lo tengo, pero simplemente es el miedo que hemos generado, porque por otro lado también hemos creado un miedo, porque sabemos que no tenemos el sistema de salud pública que merecemos y que no lo tenemos. Así que es bien caótico, porque lo que está sucediendo es caótico. Ahora mismo, si yo sintiera algún tipo de síntoma, yo no iría a un médico. Yo simplemente llamaría a ver qué me dicen y qué me sugieren y qué puedo hacer, para entonces a lo mejor trasladarme. Porque lo que está sucediendo en los hospitales, y más en esta zona, es que los hospitales ya están abarrotados. El capitalismo ha generado una cosa que le llaman los lugares de que tú vas como unas pequeñas clínicas, que tú pagas $50 si tienes plan médico para que te atiendan. Así de cruel suena. Y hay personas que han ido para tonterías, un catarro común, y pagan $50 para que un médico certificado le dio un medicamento. Y están todas en todas las esquinas como si fueran cadenas de lugares de comer, de comida rápida. Eso es lo que ha hecho el capitalismo con la salud. Y esa no puede ser la salud que nosotros queremos y pretendemos tener. Y después de esta pandemia todo va a cambiar. Esto no va a quedar aquí. Esto va a cambiar la forma de cómo nos están controlando el Estado. Esto va a cambiar la forma en que cómo nos vamos a relacionar. Esto no va a quedar aquí solamente de que nos van a dar un horario de entrada y de salida. Esto va a ser un cambio tan drástico que la gente ahora mismo no lo está planteando. Derechos civiles van a ir coartándose porque ha ocurrido algo que ha sido una cuestión de salud. Y tenemos que ponderar y tener discusiones más adelante de qué a qué va a llegar esto. Ahora tenemos que bregar con el inmediato. El inmediato es la crisis, los pobres, las mujeres, las embarazadas, las viejas y los viejos, no tenemos sistema de salud, los sitios de comer, las escuelas, la educación de nuestros hijos. Nos están privatizando ahora las escuelas y quieren hacer la cibernética, y sabemos que eso no va a funcionar, entre otras cosas. Pero después de esto tenemos que plantearnos qué vamos a discutir como clase trabajadora, porque el embate va a ser mayor, y esto ha dado pie a que ellos decidan por nosotros muchas cosas que no necesariamente están relacionadas con la crisis que estamos hablando. Y por último, como madre de un estudiante de la universidad pública de esta ciudad, ahora hace un rato me menciona, y me imagino que Fortunio me puede dar a lo mejor tiene más información. Van a estar unos días cerrados. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Se van a ir de Spring Break? Porque el Spring Break aquí es un poco más tarde. Me dice, no, mamá, porque todavía hay estudiantes del sistema público que no tienen manera de comunicarse con sus profesores. Porque el sistema de la universidad pública, el CUNY, ha tenido que darle shutdown, como decimos acá, al sistema por unos días, para que esos estudiantes que no han podido contactarse con sus profesorados puedan entonces obtener una tableta o una computadora para poder comunicarse y poder terminar su semestre académico. De eso es que estamos hablando. Salud, educación, y todas las trabajadoras y los trabajadores que tenemos ahora mismo afuera, los que recogen la basura diariamente, los que están en los empleos de supermercados, de comida, que hemos dejado a un lado y que son parte de lo que nosotros tenemos que trabajar ahora a largo plazo. Y
algo que no les gusta escuchar, pero tenemos que plantearlo una y otra vez. Las uniones, gracias a los trabajadores y las trabajadoras que tenemos algo de beneficios laborales, podemos quedarnos en nuestras casas y trabajar y tener un salario digno y yo estar tranquila que a lo mejor el 5 de abril yo pueda pagar la renta al señor que es tan trabajador como yo, pero yo tengo que pagar renta. Entonces, esas son otras conversaciones que le digo a ustedes en el diálogo de Banderas Rojas que no podemos dejar a un lado. Ahora tenemos que bregar con la pandemia, ahora tenemos que bregar con la situación de día a día, pero que tenemos que plantearnos como clase trabajadora. Estamos de acuerdo, les agradezco a ambos, hay muchas cosas que quedan por decir, estos diálogos la idea es que sigamos fluyendo, posiblemente más adelante si esto se extiende pues lo volvamos a llamar. Ha sido una excelente conversación, me agradó el aspecto plural que ustedes le traen a todas las inequidades que estamos viviendo de distintas maneras, que vive la gente que enfrenta, ya sea por raza, ya sea por género, por condición socioeconómica, y particularmente en la ciudad de Nueva York, donde si Nueva York reluce como el oro, todos sabemos que allá también es que se dan las grandes desigualdades con esa gente que vive en la calle, y como hemos visto los que hemos estado por allá. Pues muchas gracias, terminamos la transmisión por el día de hoy. Les habló Hugo Delgado para Banderas Rojas, Francisco Portuño Berniel y Norma Irán Pérez desde la ciudad de Nueva York, y tenemos a Ernesto Beltrán en los controles, que les decimos hasta la próxima. Ernesto, ve ponchando. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias, compa. Gracias.